Hilanaka, Culiacanaka, Hichuruja, Hiwasaja, Yatectascaquiñaniwa, acá unidad 3, variantes regionales y sociales en la interacción comunicativa. Tema 2, Pacha. Entonces vamos a seguir con el tiempo y vamos a seguir estudiándolo, sobre todo el vocabulario. Antes de iniciar, les invito a inclinar sus rostros y oramos. Dios Padre amado Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo, Dios mío, en el que tú, Señor, nos vuelves a reunir, Padre amado, para nosotros, Señor, estudiar el idioma Aymara, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros, Padre, aprendamos de buena manera el idioma Aymara. Gracias te damos por toda tu bendición. En el nombre de Jesús empezamos. Amén. Bueno, antes que nada, quisiéramos ver este modelo de conversación, que es justamente acerca del tiempo. Entonces dice, Kunhamaskta Sahilata, ¿cómo estás, hermano? Nayahualikipunisк Culiaca. Estoy muy bien, hermana. Chichintaniwa Walpin Aptaptasinki. Va a granizar, está nublado, está muy nublado, dice, ¿no? Hansanti Siwaraj Hichask Chihaya, Hichaskarak Chihaya, o Hichaskarak quizá. No digas, aún falta la cebada. Ucapi Camacheñaniza. Eso es pues, ¿qué vamos a hacer? Tatituruki Achictasiñaneja. Encomendémonos al Señor. Una vez más. Kunhamaskta Hilata. ¿Cómo estás, hermano? Nayaj Walikipunisk Tuacuyaca. Yo estoy muy bien, hermana. Chichintaniwa Walpin Aptaptasinki. Va a granizar, está muy nublado. Hansanti, no me digas. Siwaras Hichaskara quizá, aún falta la cebada. Ucapi, eso es pues, ¿no? Ucapi. Camachañaniza, ¿qué vamos a hacer? Tatituruki achictasiñaneja. Encomendar al Señor. Que ahí tienen ustedes, relacionado al tiempo, este pequeño diálogo. Ahora sí, Hilatanaka, Culiacanaka, continuemos con el vocabulario. Primeramente tenemos la palabra aruma, y ahí ustedes tienen el dibujo, lo que representa, ¿no? Aruma, noche. Posterior a ello tenemos alwa, la mañana, ¿verdad? Alwa. Haipu, cuando el sol se esconde, ¿no? La tarde, ¿no? Haipu. Aruma, alwa, haipu. Noche, mañana, tarde. Más vocabulario, Hilanaka, Culiacanaka. Tenemos aquí sustapi. ¿Qué está diciendo? Anochecer. Uru, el día. Wilhta, el amanecer. Sustapi, uru, wilhta. Sustapi, uru, wilhta. Expresiones adverbiales en el idioma aymara. A ver, veamos algunas expresiones adverbiales. El primero, Hilanaka, Culiacanaka, es anchita, en este momento. Naira, antes. Pasir Mara, año pasado. Pasir Simana, semana pasada. Pasir Paxi, mes pasado. Jutir Mara, próximo año. Jutir Simana, próxima semana. Jutir Paxi, próximo mes. Nikunausa, nunca.
Huiwis haipu, jueves por la tarde. Ukata, después. Maratukuya o Maratuktaya, fin de año. Marakalta, inicio de gestión o inicio del año. Alwata, temprano. Entonces, todas estas expresiones adverbiales nos van a servir para indicar momentos, tiempo. Entonces, tenemos entonces las palabras Anchita, Naira, Pasir Mara, Pasir Simana, Pasir Paxi, Jutir Mara, Jutir Simana, Jutir Paxi, Nikunausa, Huyuis Haipu, Ukata, Maratukuya, Maratuktaya, Marakalta y por último Alwata. Muy bien, repitan después de mí. Anchita, Naira, Pasir Mara, Pasir Simana, Pasir Paxi, Jutir Mara, Jutir Simana, Jutir Paxi, Nikunausa, Huyuis Haipu, Ukata, Maratukuya, Maratuktaya, Marakalta, Alwata. Los meses del Aymara, bueno, lo habíamos visto específicamente en la anterior clase, ¿no? En este caso estamos con los días de la semana. Ya, por favor, vamos a corregir esto, por favor. Los días de la semana. Los días en Aymara. Ya, Gilanaka, Culiacanaka. Los días en Aymara. Tenemos entonces en un extremo castellano y en el otro extremo tenemos Aymara. Entonces, los días de la semana tienen un término, ¿no?, específico para referirse en Aymara. Sin embargo, tenemos que recalcar que en el uso cotidiano del Aymara se recurre al préstamo, ¿ya?, de los días de la semana del castellano, ¿no? Entonces, nosotros ya habíamos estudiado esta parte en la clase presencial del sábado, ¿ya? Hilanaka, Kulikanaka. Así que ustedes disponen del material y pues revísenlo. Pero los días de la semana en Aymara sí podrían, bueno, sí existen y tenemos estas palabras, ¿no? Como pueden ver, Paxi Uru, Sahra Uru, Illap Uru, Wara Uru, Chaska Uru, Samañan Uru, Inti Uru. Lunes entonces, Paxi Uru, martes, Sahra Uru, miércoles, Illap Uru, jueves, Wara Uru, viernes, Chaska Uru, sábado, Samañan Uru y domingo, Inti Uru. Una vez más, tenemos que repetir que los días de la semana se mencionan generalmente utilizando término o préstamos del idioma castellano. Tenemos ahora el reloj, Arunaka, ¿no? Pacha, la hora en este caso, ¿no? Pacha. En el reloj tenemos diferentes partes que nosotros podemos ver, ¿no? La aguja del reloj, entonces podemos nosotros especificar en el idioma aymara diciendo pacha, orero, ¿no? Pacha, orero. Chepta, segundero, chepta, segundero. Ata, minutero, ¿ya? Esas serían las partes del reloj en el idioma aymara. Ahora para esto vamos a tener una amplia práctica de los números en aymara. Y ello, Hilatanaka, Culiacanaka, ustedes lo disponen en el workbook. Y
Posterior a ello también en las clases virtuales, en las videoconferencias, nosotros vamos a estar practicando los números. Expresiones para decir la hora. ¿Cómo preguntar por la hora? Vamos a usar esta pregunta. Kuna pachasa, kuna pachasa, kuna pachasa. ¿Qué hora es? Dice, ¿no? Y el inciso B le responde. Kim sakal al wawa. Son las 8 de la mañana. Kim sakal al wawa. Siguiente. Kuna pachasa. Kuna pachasa. ¿Qué hora es? Kuna pachasa. Y la persona B le responde. Tunka mayani al wawa. Tunka mayani al wawa. Son las 11 a.m. o 11 de la mañana. ¿Cómo dar la hora con préstamos del castellano? Lo cual generalmente se hace y es muy recurrente y de uso cotidiano. Kuna urasa. Urasa viene de hora. ¿Qué hora es? ¿No? Kuna urasa. Paja y pu urasawa, ¿no? Son las 2 de la tarde. Paja y pu urasawa. Kuna urasa hilata. Tunka uras chikataniwa. Tunka uras chikataniwa. Son las 10:30. Kuna urasa hilata. Tunka uras chikataniwa. Chikataniwa, ¿no? Tiene la mitad, está diciendo. Entonces, ustedes disponen de este material en el manual de Aymara. Sin embargo, vamos a tener una copia extra dando más ejemplos, ¿ya? Hilanaka, Culiacanaka, no solo esto, más ejemplos para que esto quede claro y lo vamos a practicar también. Bueno, respecto al tiempo, pues eso sería todo, Hilatanaka, Culiacanaka. El siguiente clase empezamos con Mancañanaca, ¿no? Los alimentos. Este tema es amplio y la tenemos que también comentar en nuestros encuentros a través de el Hangout, los meets, todo aquello. Entonces, nosotros vamos a ir comentando acerca del tiempo en Aymara. De igual manera, nos toca revisar con el manual de Aymara toda esta terminología que acabamos de ver. Ukamakispawa, Hilanaka, Culiacanaka, Tuktawañani. Dios Padre, te damos las gracias, Dios mío, porque una vez más, gracias a ti, nos reunimos para aprender el idioma Aymara. Te damos las gracias, Padre amado, por cada una de las oportunidades que tú nos brindas, Dios mío, para prepararnos, para superarnos, Señor. Cuánta gente, Padre amado, anhela con prepararse, Padre amado, en el aspecto académico, Padre amado. Tú, Padre amado, nos has bendecido a nosotros y por ello te damos las gracias. Guía el mensaje y bendice, Padre amado, a cada uno de los que están conectados y mirando este video, Padre. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo. Amén.